Y el dicho popular dice, a quien madruga Dios lo ayuda. 6:37 de la mañana en Ciudad de México. El hombre ya está mucho más despierto que quien habla, que tiene en su horario por lo menos 3 horas más en lo que es el despertar. Me refiero al querido economista, analista internacional Lorenzo Lazo, que vamos a tener nuevamente el placer de tener con nosotros. Hoy, en realidad no es hoy solamente el día después, sino que el día después del 11 de septiembre del año 2001, cuando cambió, yo diría, algo este mundo con estos atentados tan terribles. Y vamos a ver para dónde cambió. Querido Lorenzo, ¿cómo estás? Buen día y gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola Miguel, qué gusto. Pues siempre es un placer para mí estar contigo. Ahora sí que el aprecio, como dice la canción, no tiene fecha ni horario en el calendario. Así que aquí me tienes a tus órdenes. Ah, qué maravilla y gracias por siempre estar. Lorenzo, dije 11 de septiembre y ustedes están ahí al lado de donde se dio este atentado, para muchos impensable, sobre todo yo diría para los norteamericanos, ¿no? Que o perdieron parte de su ingenuidad porque les pegaron en el corazón mismo del poder, tanto el Pentágono como las Torres Gemelas, con lo que significa Wall Street. Eh, ¿Qué dirías primero de cómo estuvieron los servicios de seguridad norteamericanos, la reacción en ese momento del presidente Bush y de la política norteamericana y lo que vino después, ¿no? Porque hay un antes y un después. Pues mira, en principio el hecho de haber tenido estos personas con un entrenamiento de destrucción, con una actitud terrorista literalmente, que iban con este objetivo suicida de llevarse, además de su vida, la máxima vida de los más posibles, y destruir el símbolo del comercio mundial, destruir el símbolo del Pentágono y otras áreas. Al parecer había intenciones también de la Casa Blanca y no se logró. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un país, Estados Unidos, en un proceso en aquellos años de autoridad unipolar después de la caída del muro de Berlín. Tenemos una situación de herencia generacional del presidente George W. Bush, que estaba tomando la presidencia después de su padre, los dos del Partido Republicano. Y tercero, tenemos un escenario en donde este nivel de destrucción, en primer lugar, afectó a miles de familias y a miles de personas que perdieron pues vidas inocentes, civiles, a manos de estos atentados terroristas totalmente fuera de cualquier ética, fuera de cualquier justificación. En segundo lugar, está el hecho del origen de los agresores. Agresores principalmente de religión islámica, de nacionalidades del Medio Oriente, y que para tranquilidad del problema migratorio de México no entraron a los Estados Unidos por la frontera México-estadounidense. Entraron de manera legal algunos y otros por la frontera canadiense. En tercer lugar, el hecho del impacto a Estados Unidos de sentirse vulnerables en casa. Desde Pearl Harbor no habría un acto que tocara la sensibilidad familiar del vecinazgo, de la estructura cotidiana de la vida estadounidense en un esquema de agresión del nivel tan agresivo, tan fuerte, tan cruento, tan destructivo como fueron los atentados del 11 de septiembre. Y esto pues representa no solamente la causa fundamental de la tensión que genera Estados Unidos por estos intereses económicos, por los elementos de control o competencia o dominio en ciertos mercados, predominantemente el petróleo. Y tercero, esta estructura de actitud, digamos, de estereotipos que la sociedad estadounidense tiene, en donde se generalizó la hostilidad a una religión mundial de 1.200 millones de habitantes, el Islam, a una región geográfica del planeta, que es el Medio Oriente, en todos estos países que comparten esta religión, y tercero, un perfil religioso racial, que en su momento cualquiera que pareciera era culpable del delito
o cómplice sin serlo. Esta actitud literalmente xenófoba y racista, pues alteró los equilibrios internos de los Estados Unidos, pero también los equilibrios al exterior. Y en México tenemos un dicho que dice, hay veces que no me importa quién me la hizo, sino quién me la paga. Entonces, si bien el hecho viene de grupos de ciudadanos de ciertas nacionalidades, pues Estados Unidos identificó que el villano eran dos, uno Osama Bin Laden y otro Saddam Hussein, en el entendido de que no había ciudadanos iraquíes que yo recuerde, y se hicieron reacciones hostiles inmediatas de bombardeo a ciertas zonas de Afganistán y por supuesto se derrocó de una manera directa e inmediata al régimen de Saddam Hussein con su ejecución al final. Hoy el mundo que vive las secuelas del 9/11 vive secuencias de la siguiente manera. Uno, la movilidad geográfica aérea internacional está limitada, condicionada y amenazada por un sistema de vigilancia que tiene que ver con los controles del 9/11. Segundo lugar, la estructura bipolar se alteró y los espacios que en su momento se tenían definidos con cierto grado de laxitud se fueron controlando nuevamente con un esquema de control militar, uno en Irak y otro en Afganistán. Y tercero, la búsqueda del villano, la búsqueda del hombre que en su momento recibió apoyo de Estados Unidos por su lucha guerrillera en Afganistán contra la presencia soviética y después de la Federación Rusa, y esto pues fue, digamos, la búsqueda desde el periodo del presidente Bush Jr., es decir, George W. Bush, hasta la llegada en su momento de Obama. Este proceso de búsqueda, de identificación y de ejecución de Osama Bin Laden, pues es el hecho de pensar que terminada la cabeza, termina la agresión. Y yo creo que no, yo creo que existe esta situación de hostilidad, de incomodidad contra los Estados Unidos, contra su política en distintas latitudes del mundo, y hay unas actitudes de reacción quizá ya no tan violenta, quizá ya no es un acto de poder a poder, sino de poder suave, y como dicen, hace más daño la amenaza que el castigo. Así que esta sensación de sentirse amenazados y vulnerables en Estados Unidos ha cambiado de alguna manera, pues quizá para mucho tiempo, la inseguridad o la intranquilidad que tuviera el ciudadano estadounidense en su vida cotidiana. Esto realmente no es el único caso. Tuvimos casos en España y Gran Bretaña de estos atentados también de gran trascendencia, y por lo tanto tenemos una nueva era de seguridad interna que es un proceso de revisión. Vuelo que va al espacio aéreo estadounidense, vuelo que tiene que llevar toda la información de todos los pasajeros, y en ocasiones ha habido casos en donde por la sospecha a medio océano se regresa el vuelo porque Estados Unidos considera que hay personas de cierto riesgo en el vuelo que no pueden estar ni cruzando el espacio aéreo estadounidense ni tampoco su llegada a su territorio. Así que este es un acto histórico que nos afecta a todos, no solamente a Estados Unidos. Lorenzo, yo no sé si a las 7:40, a las 6:46 de la mañana estás tan lúcido para poder plantear este mapa de temáticas. Digo, a media mañana no quiero ni pensar. Pero te voy a llevar a algo que es también, me parece, un elemento importante en lo que fue el 11 de septiembre. Se pensaba siempre que, bueno, un poder como los Estados Unidos, además de la invulnerabilidad y de la fortaleza, bueno, si tenía que combatir en una confrontación bélica, iba a ser con otro poderoso ejército. Y con claridad, porque ya había pasado antes, pero con mayor claridad, lo que hoy se denomina el fenómeno de los lobos solitarios. No se necesita un gran ejército de magnitud. De alguna manera, otra en términos de esa vulnerabilidad y de que para poder realmente llevar a cabo hoy
hechos tan difíciles y tan duros y tan marcantes, en realidad no se necesita una sofisticación enorme. Esto fue hecho con aviones civiles, con aquellos que estuvieron dispuestos a inmolarse, pero como dijiste, a llevarse todas las vías posibles, más de 3.000 muertos en lo que fue el atentado a las Torres Gemelas. Un impacto enorme en la sociedad norteamericana, lo que ha significado este atentado terrorista. Un poco más de música y vemos si podemos rehacer la comunicación. Ahí lo veo, ahí lo veo. Hola, hola, hola. Sí, Hemos perdón. estirado, Lorenzo. Yo me Sí, tú. dediqué a estirar, que es lo único que sé hacer para tratar de esperar que retomaras la comunicación. Digo, Sí. dejé planteado este tema de los lobos solitarios, que ya no se requiere un enorme ejército para poder producir un hecho conmocionante como fue el atentado a las Torres y al Pentágono. Mira, en efecto, Estados Unidos es un país que tuvo, después de la Segunda Guerra Mundial, la estructura de un mecanismo de defensa para un conflicto convencional a gran escala en dos frentes, ¿no? Y ahora Asia y Europa. Ahora lo que vemos es el hecho de que viene una táctica pues más directa, más cuidadosa, más preventiva. Es decir, aquí lo importante no es que se enfrente inmediatamente la agresión, sino que se investigue y se prevenga. Así que el trabajo de inteligencia, el trabajo preventivo, el trabajo de identificar, manejar y sobre todo prevenir que estos hechos vuelvan a suceder en tierra firme estadounidense, pues han logrado a lo largo de 20 años que no suceda. Esto no ha limitado ni solucionado que en Estados Unidos, entre ellos, los ciudadanos tengan una metodología de hostilidad con las matanzas en grupo, ¿verdad? Los asesinatos en serie, los hombres, generalmente hombres, que por alguna razón, generalmente fuera de sus cabales, están agrediendo a grupos civiles de manera inocente en actividades religiosas o en su vida cotidiana. Hoy, la crisis que existe a nivel del sistema internacional político es una crisis de tensión y es una crisis de negociación preventiva. Y es una crisis que involucra el escenario de Corea del Norte. Es una crisis que involucra necesariamente la frontera de Israel con el mundo árabe musulmán. Es una crisis en Siria y, por supuesto, es el teatro de confrontación más delicado que se ha presentado en los últimos años es el caso de Ucrania. Así que no podemos decir que se ha conjurado el problema de hostilidad y de violencia militar extrema, pero sí tenemos que decir que nos cambió la vida a todos. Para subirse a un avión hay que tener 1 o 2 horas más de vida de espera. Para pasar una aduana hay que tener una larga fila con una serie de informaciones para poder pasar. Para poder renovar un pasaporte, una visa, pues yo creo que es una garantía tener una visa en los Estados Unidos, que significa que uno tiene una vida moral decente y confiable, ¿no? Más confiable de lo que pudiera pensar cualquier esposa. Y finalmente el hecho de que el modelo de vida que se tenía relajado, de acceso o de movilidad geográfica del factor humano, legalmente, pues ha tenido consecuencias importantes. ¿Qué nos sigue? Pues vamos a seguir teniendo elementos de inteligencia artificial, de ciberseguridad, que identifiquen que los hombres y mujeres que están en tierra firme estadounidense, pues somos gente de buenas intenciones y no tenemos un rencor de ningún tipo respecto a nuestra forma de vida, ¿no? Has mencionado nuevamente temas muy importantes. Por un lado, claro, lo que es hoy la ciberseguridad y siempre está el dilema de lo que significa el respeto por la información privada de las personas. Pero por otro lado, trajiste, y muy importante mencionar, los Estados Unidos están tan pendientes de los ciudadanos del mundo y no tanto sobre sus propios ciudadanos, recordando, por ejemplo, el atentado en Oklahoma de Luna Bomber, que fue un norteamericano, y así tantos otros. No faltan extremistas dentro de los Estados Unidos. Lorenzo,
agradecerte, desearte que tengas un muy buen día. Estás arrancando ahí la jornada. Me imagino que por delante todavía mucho para hacer y como siempre el privilegio de tenerte con nosotros. Mi querido Miguel, siempre un gusto, todo mi aprecio para ti, para tu equipo de trabajo tan profesional, sobre todo por la misión de comunicación con los valores que tú transmites y por supuesto a tu público, pues como te digo de todo corazón, siempre mi aprecio. Lorenzo Lazo, un privilegio que nos damos aquí en Pensando las Noticias en esta mañana de Radio High.